El tema de hoy es un tema que lo hemos nombrado Reinvéntate. Es muy fuerte, es muy poderoso, porque los seres humanos nos podemos reinventar tantas veces como sea necesario. Y es más, en la vida lo hemos hecho tantas veces, lo que pasa es que no siempre somos conscientes de que en realidad nos estamos reinventando. Cuando lo hacemos consciente, el reinvento es mucho más productivo, mucho más enfocado y obtiene mejores resultados. Bien, muchas veces en la vida, ante ciertas situaciones difíciles, nos sentimos medio bloqueados, nos sentimos medio indispuestos, a veces no sabemos qué hacer, sentimos confusión, nos cerramos y cuando esto sucede es lo que llamamos el síndrome de la parálisis emocional. Cuando estamos paralizados emocionalmente no salen las ideas, no salen las propuestas y menos salen acciones que nos pueden llevar a un resultado positivo. Cuando sucede eso, todos lo hemos vivido en la vida, es una sensación de parálisis, de malestar, incluso de cierta frustración personal. ¿Cómo yo no puedo encontrar solución a algo que aparentemente es tan evidente, ¿no? Bien, durante la historia siempre han habido catástrofes, muchas catástrofes. Toda la historia las ha habido. Los libros sagrados, los libros de los pueblos hablan de estas historias. Y ellos, esto es importante lo que escriben porque para ellos son las etapas de la vida del hombre y la vida de los dioses, ¿no? Las calamidades del mundo antiguo se atribuían a factores providenciales, religiosos, místicos. Es decir, Dios decidía desde su trono celestial mandar esas calamidades a ver si la humanidad aprendía y a ver si la humanidad se corregía de los grandes males que tenía. Tenían que ver todos con el quehacer humano. El hombre era el responsable de estas cosas. Y automáticamente el hecho de que el hombre fuera responsable también había la oportunidad de redención. Los libros sagrados hablaban de estos temas y en todos los pueblos ha habido estas desgracias que se han atribuido a que los hombres de alguna forma lo hemos provocado y lo hemos merecido. La peste negra, la peste bubónica, que fue terrible durante los últimos años de la Edad Media, que despobló 1/3 de la población europea, ¿sí? Tuvo unas consecuencias interesantísimas en la etapa siguiente. Es decir, gracias al dolor tan terrible de aquellas personas que la vivieron, fue un estímulo para la aparición del Renacimiento. El Renacimiento es el triunfo del humanismo, del hombre en toda su amplitud, tal como Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son. La fe en Dios, la fe en la vida celestial, se volvió racionalista. Y los que fueron castigados fueron los ángeles. En el Renacimiento desaparecen los ángeles. Si ustedes ven obras, pinturas de Rafael, de Miguel Ángel, Leonardo, de los grandes pintores renacentistas, aparecen personajes jóvenes al lado del niño Jesús y de la Virgen María, pero ninguno lleva alas. Los ángeles fueron castigados porque no ayudaron a los hombres y mujeres que vivieron la peste a salir de esa terrible desgracia. Bien, esta fue la consecuencia, el humanismo total en el Renacimiento y los ángeles, los grandes perdedores de esta, sobre todo en el arte, en el concepto artístico. Luego en el barroco aparecen muchísimos ángeles con muchísimas alas. Estamos hablando de un tiempo posterior con una cultura y una idea de hombre y de mundo y de Dios diferente. El COVID-19 pone jaque al mundo. ¿Cuál es su mensaje? Yo creo que nadie lo sabe, no lo sabemos. Estamos viviendo dentro de este proceso tan difícil y hasta que no pasen muchos años y quizá varias generaciones, las generaciones futuras van a poder saber cuál fue el mensaje, qué teníamos que ver los hombres con todo esto y qué sacamos de provecho en esta redención personal, espiritual, física que tenemos que tener. ¿Qué nuevo mundo construiremos que será mejor que el que dejamos? Ni idea. El mundo no existe, el mundo nuevo no existe, hay que construirlo y, claro, la expectativa es que sea mejor, pero como no existe, no puede haber todavía un acto de comparación. Lo que sí podemos empezar a plantearnos ya desde este momento,
¿Cuál es el sentido del COVID-19? La nueva normalidad no será de ninguna manera volver a lo que era antes. Lo que era antes ya se perdió, se quedó en el tiempo, no existe. Será crear un modelo nuevo de conciencia y de convivencia. Y allí es donde aparecerá nuestro rol protagonista. Nuestro rol como seres humanos, como hombres y mujeres que vivimos este momento en el mundo, en ese siglo XXI, en el 2020 y con todo esto que está sucediendo, necesitamos tener un rol personal, individual ante esta situación. Sí habrá un rol colectivo, claro que lo habrá, pero sobre todo el cambio siempre empieza con el individuo, empieza con la persona y desde dentro, desde nosotros mismos. Entonces, hay muchas personas que se quejan, muchas personas que sienten que son víctimas de todo esto, que echan la culpa pues al amigo que los visitó, los contaminó, al médico que no atendió al papá correctamente. Puede haber 20.000 cosas, pero cuando yo digo rol protagonista me refiero no a un rol de víctima, sino a un rol de creador, un rol propositivo de hacer que las cosas vayan hacia adelante. Entonces, la pregunta final de todo esto es, ¿cuál es el sentido del COVID-19 para cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo lo vemos, a cómo lo percibimos, a cómo lo experimentamos y a cómo queremos darle un sentido de transformación en nuestras vidas? La realidad de hoy para millones de personas en el mundo es de dolor, mucho dolor. Hablamos de millones de personas afectadas, de miles y miles y miles, cientos de miles de personas fallecidas, con todo el dolor que esto conlleva para las personas que murieron y para sus familias. Incertidumbre, no sabemos qué futuro nos espera. Temor, ira, ansiedad, negación. Hay gente que dice, el COVID no existe. Cuando vemos la curva o la línea del cambio, la curva del cambio, que es algo bien interesante que a veces manejamos también en algunos proyectos, vemos que lo primero que hay ante el cambio es, el cambio no existe, es la negación. Cuando te dicen que ha muerto alguien que tú apreciabas y que tú querías, tu primera reacción siempre será, no puede ser, es imposible. Es una forma de defensa, es una forma de protegerte ante una situación que te va a costar manejar. Hay personas hoy, aunque parezca mentira, que todavía dicen que el COVID no existe, que son sistemas de los gobiernos que han puesto para sacarse gente de encima, sobre todo la gente mayor, que son los que sobran, y bueno, y estos son sistemas políticos muy bien organizados. Hay un desafío responsable. Hay personas jóvenes, el otro día estaba leyendo que se hace en la Universidad de Alabama, en Estados Unidos, fiestas del COVID, donde los muchachos, los estudiantes se juntan y buscan una persona que haya sido contagiada por el COVID, que esté contagiada, y lo llevan a la fiesta. Entonces, en una olla, en una olla de barro, ponen dinero, la cuota que ellos deciden, y después, cuando se enteran del primero que ha sido contagiado en esta fiesta, recibe el dinero de todos como premio. Bueno, esto es una falta de conciencia, vamos, y de ignorancia impresionante, pero también suceden estas cosas. Y otros temas que suceden, todos relativos a la reacción del COVID en nuestro mundo. Stop. Stop a las quejas y a la mala suerte. Stop. Porque a mí no me lo merezco, estoy perdiendo lo que tenía, perdí a mi padre, no puedo estar solo, necesitaré tener compañía para encontrarme con gente que me acompañe porque me siento mal, nunca estaré como antes, me costará demasiado conseguir empleo, a lo mejor no me puedo volver a emplear. Todo esto, estas ideas, esos pensamientos negativos, stop. Es decir, al sentimiento de pérdida y a la autocomplacencia, stop. Porque esto es un limitante emocional, mental enorme para poder llegar a espacios futuros distintos que nosotros podamos crear. Es la antítesis de la creatividad y del cambio. El sentimiento de pérdida y la autocomplacencia. Por esto, amigos, hay que reinventarse. Para reinventarnos, habrá que hacer ciertas cosas.
Primero, la reinvención no es un evento, no es algo que uno se levante la mañana y diga, hoy me voy a reinventar. No, no es tan fácil. La reinvención es un proceso personal que implica una cierta mentalidad y pasar por ciertas etapas y tener conciencia de ciertas cosas. Cuando esto sucede, el fin de este proceso es ya un cambio personal y al momento cuando empieza a ver el mundo de una forma diferente, donde había sombras empieza a haber luz, donde había amargura empieza a haber esperanza, etcétera, 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 podemos pensar que ya nos estamos reinventando. Para iniciar el proceso de reinvención, lo primero y lo más importante es desviar tu mirada del exterior a tu interior. Deja de ver lo que hay fuera, métete hacia adentro. Métete hacia tu propia exploración. Por esto, el paso número 1 es explora tu interior. ¿Qué hacen los gobiernos, los países, cuando hay una crisis fuerte? En vez de mirar hacia afuera, miran hacia adentro. Los gobiernos se convierten en proteccionistas, cuidan su mercado interior, cuidan todos los elementos internos que tienen y dejan de fijarse fuera. ¿Por qué? Porque en estos momentos lo que hay que hacer es conservar, descubrir y de alguna forma proponer todo aquello que uno ya tiene. ¿Y qué es lo que tú tienes? Lo que tú ya tienes dentro. No tienes nada. Fuera es algo que se te ha dado en la vida y que lo puedes perder en cualquier momento. Hasta los hijos no son prestados, porque un día se van y hacen su propia vida. Y nuestros esposos y nuestros hijos y nuestros hermanos y nuestros amigos también tienen su propia vida. Lo único que tenemos en esta vida es la conciencia de nosotros mismos. Nacemos con nosotros y nos morimos con nosotros, con nadie más. La vida es un acto de soledad que compartimos con otros. Y cuando viene el momento de la reinvención, de la creación, tenemos que ir a nuestra soledad, a nuestro ser interior. Entonces, cuando esto sucede, es en la soledad, en el silencio y en la reflexión donde surge el acto del descubrimiento y la creación. Las personas altamente creativas no sacan ideas conviviendo con 80 gentes y en reuniones y en juntas, digamos, multitudinarias. Se van al campo, a la playa, caminan, están solos, nadie los ve, porque en esta soledad es cuando sale esta parte interna del descubrimiento y nace la creación. Así pues, desarrolla en tu soledad tu inteligencia expansiva, estando con otras personas, conviviendo con otras gentes, recibiendo ideas de todo el mundo, procesando periódicos, con todo este murmullo mental que tenemos muchas veces, no podemos generar inteligencia expansiva. Entonces, la inteligencia expansiva nace de nuestra inteligencia, nace de nosotros mismos. Tenemos que tener este silencio, este recolimiento personal para empezar a descubrir todo lo que tenemos dentro y poderle dar este sentido y este, digamos, efecto. Para eso vamos a empezar con el primer tema, que es bien importante que lo veamos. Y para esto te voy a pedir de favor que en esta imagen te centres en la parte de arriba, donde pone lo que amas, donde está el corazón. Y la primera pregunta que tienes que hacerte, la primera pregunta, la más importante es, ¿qué amas hacer? ¿Qué te encanta hacer? ¿Qué te gusta hacer tanto que hasta pagarías para que te lo dejaran hacer? Es decir, lo disfrutas en tu vida personal, en tu relación con los demás, en tu trabajo, aquello que dices, no hombre, yo cuando puedo tener un grupo de personas enfrente de mí y les puedo explicar y les puedo decir y veo que me entienden y que los puedo motivar, wow, cuando hago esto yo soy feliz. Esto es lo que amas hacer. Cuando estás con tu familia, cuando estás con los niños y puedes jugar con ellos y dices, es que me encanta ver cómo reaccionan, en aquel momento tú estás haciendo lo que amas. Entonces es bien importante que hoy en la noche, procura que no pasen muchos días porque se te va a olvidar, porque otras cosas van a aparecer. Escribe, qué es lo que realmente amas, qué te gusta hacer. Y que los demás además también te ven feliz cuando lo haces. Eres feliz. Bien. Una vez esto ya lo tengas claro, vas al siguiente punto, que es el de al lado.
donde te pregunta, ¿en qué eres bueno? Bueno, ahora ya sabemos lo que te gusta hacer. Ahora empieza a pensar, ¿qué es lo que haces muy bien? ¿Qué es aquello que haces tan bien que hasta los demás te lo reconocen? Y además, de verdad, cuando hay que hacer algo de así, levantas la mano porque dices, no, hombre, es que me lo hace a mí porque a mí me sale muy bien eso. Y además me encanta hacerlo. Cuando tú puedes juntar lo que amas con aquello que eres bueno, que haces muy bien, de eso nace la pasión. Nace esta parte tan interna, tan fuerte tuya, de decir es que mientras yo hago eso, sé que estoy dando lo mejor de mí. Y aquí en esta pasión, cuando se junta lo que amas con lo que eres bueno, en este momento es donde se da y la explosión de lo que es el talento y de lo que son las fortalezas, de lo que vamos a hablar dentro de un ratito más. Pero no es suficiente, porque si solamente te quedas con lo que te gusta y con lo que haces bien, pues hay un cierto nivel de improductividad y de inutilidad. Sí, vale, ¿y ahora qué hago yo con eso? Entonces necesitas enfocarte en lo que el mundo necesita. ¿Qué es lo que el mundo necesita que tú puedes aportar gracias a lo que amas y gracias a lo que haces bien? ¿Dónde puedes encauzar tu pasión? Cuando tú lo encauzas en aquello que el mundo necesita y que tú puedes aportar, es donde nace el sentido de misión, que es el goce de la autorrealización. Cuando aquello que haces, lo haces porque sabes que es tu obligación, que has nacido para hacerlo, que lo haces muy bien y que el mundo se beneficie de tu aportación. Pero no es suficiente con eso, hay que entrar en dos niveles más. Hay otro nivel, que es enfocar tu misión, lo que el mundo necesita, enfócalo hacia aquello que dé valor, no solamente que el mundo necesita, sino que dé valor. Es decir, el maestro que es feliz porque enseña a los niños y ve cómo los niños, como van creciendo en su aula tiempo al tiempo, van siendo personas más conscientes, van aprendiendo. ¡Wow! La vocación del médico. El médico es una persona que si no fuera por la vocación que tiene, sería imposible trabajar como un trabajo normal con lo que hacen. Las horas que se pasan primero para estudiar y los esfuerzos que tienen que hacer cuando los envían a según qué lugares a trabajar horas y horas y casi no duermen. Estos médicos que tenemos en los hospitales ahora que pobres no tienen ni que ponerse muchas veces para protegerse y están. ¿Por qué? Porque tienen vocación y muchos se mueren en su vocación. Esta vocación es lo que te hace que no solamente tengas la misión, sino que la ejecutes. Cuando entras en la vocación, ejecutas y consigues dar valor. Y consigues valor. Pero no es suficiente, hay que hacer el siguiente. En aquello que eres bueno, tienes que hacerlo y manejarlo de forma que seas productivo, que genere riqueza. Y generar riqueza a través de ¿qué? De ser un excelente profesional, a través de la profesión. No solamente lo que eres bueno, sino lo que eres bueno, ponlo para que te dé resultados productivos. Aquí es donde viene la formación profesional, la formación de líderes, las competencias blandas y las competencias duras. Aprende, capacítate para ser el mejor profesional posible. Entonces, cuando tú consigues lo que amas y lo que eres bueno, tu pasión, llevarla a tu misión, hacia lo que el mundo necesita de ti, logrando valor a través de la vocación y a través de la profesión, lograr riqueza tangible, en aquel momento tú vas a encontrar tu razón de ser en este mundo. Es una filosofía oriental, japonesa, muy poderosa, que cuando hacemos el ejercicio y lo hacemos en esta reflexión interior que les decía antes, la verdad es que nos damos cuenta que muchas veces nos da coraje cómo nos desperdiciamos a nosotros mismos por mucho talento que tenemos, que no siempre lo manejamos como misión, ni como vocación, y menos como profesión. Entonces, habría que hacer un trabajo sobre esto muy personal, porque es muy rico encontrar la razón de ser y estar en el mundo. Bien, vámonos ahora a trabajar en tu círculo de oro. El hombre no inventa el destino de su existencia, lo descubre Jean-Paul Sartre.
el gran filósofo existencialista, lo dijo muy claro. No vas a salir a ver quién te puede animar a que tengas un destino. Tú tienes que encontrar tu destino, tú vas a encontrar tu razón de ser, nadie te la puede dar, tú la vas a encontrar precisamente haciendo este ejercicio que acabo de decirte hace un momento y algunos más que vamos a ver en este ejercicio. Bien, el sentido de la vida es propio de cada individuo y puede reconvertirse y cambiar muchas veces durante la vida. Lo mismo que los valores, no son los mismos valores que tenemos en la etapa de juventud, cuando somos solteros, estudiantes, libres, etc. Al día que nos casamos y tenemos hijos, el día que somos profesionistas y tenemos una responsabilidad profesional, el día que nos hacemos mayores y los hijos se van de la casa, van cambiando los valores porque nos vamos adaptando a lo que el mundo necesite de nosotros y nosotros necesitamos del mundo. Vamos a ver de qué se trata el círculo de oro. Y lo voy a poner muy fácil para que en poquito tiempo lo pueda explicar. Muchas veces te presentas a alguien y la persona que te presenta se pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Qué es lo que haces? Y tú lo primero que haces es hablar de lo que haces. Soy ingeniero, soy médico, soy vendedor, tengo un puesto en el mercado, bueno, soy zapatero, es decir, lo que tú haces. Y a esto no impacta a nadie lo que tú haces. O sea, muy bien, perfecto. Hay mucha gente que hace lo que tú haces. Hay mucha gente que hace lo que hago yo. Hay mucha gente que hace cosas, ¿no? Y luego podemos entrar un poco más profundo y podemos explicar cómo lo hacemos. Y el otro posiblemente todavía le interese menos cómo lo hacemos. Imagínate un dentista que te explique cómo saca la muela a un paciente. Bueno, yo me quedo morir del terror, porque ¡qué horror! Le pincha y dónde, y le sale sangre y luego resulta que tiene que escupir la sangre. Terrible. Es decir, ahora, si soy dentista, a lo mejor sí me interesaría, pero no me interesa tanto como lo hago, porque está bien, pues haces cosas, está bien. Entonces viene la tercera parte y viene el por qué lo hacemos. Y cuando viene el por qué lo hacemos, viene la gran justificación. Si tú te preguntas ahora, ¿por qué hago lo que hago? ¿O por qué trabajo en esta empresa? ¿Por qué me levanto cada día a las 8 o 7 de la mañana? ¿Por qué? Vas a dar cuenta que todos los porqués que saques van a ser justificaciones. Justificaciones racionales de la mente. Porque tengo que trabajar, porque entro a tal hora y tengo que tanto tiempo de tráfico, porque soy responsable, porque tengo que mantener a la familia, porque finalmente mi trabajo también me gusta, pues porque es mi obligación, pues yo tengo que trabajar, tengo que hacer, ¿no? Entonces, si te fijas, el qué hago, cómo lo hago y por qué lo hago en este orden, tiene muy poco significado y hasta cuando nosotros nos ponemos a hacer esas preguntas nosotros mismos, quedamos medio vacíos. ¿Qué pasa si el por qué lo haces lo cambias el para qué lo hago o para qué lo haces? La pregunta ¿para qué? Cambia de verdad la respuesta de las cosas. ¿Para qué me levanto? Bueno, me levanto ¿para qué? Pues porque tengo una obligación que cumplir y para que realmente mi trabajo tenga valor. ¿Para qué lo hago? Para aprender. Lo hago para dar a los demás. Y allí te va a salir estos principios de misión, visión que hemos visto antes, la misión, la vocación, porque vas a tener respuestas que dar. El para qué dan respuestas hacia adelante. En coaching, nunca los coachings preguntamos por qué. Está prohibida, porque el por qué no te lleva a nada. Justifica. Siempre preguntamos, ¿para qué lo hiciste? ¿Para qué te enfocaste en esto? ¿Para qué viviste esa experiencia? Entonces, esto es lo que hace cambiar hacia adelante. Y cuando el para qué lo tienes muy claro, tendrá sentido el cómo lo hago. Y tendrá sentido, al final, qué es lo que hago. Y con este círculo cerrado, tendrás mucho más conocimiento de cuál es tu realidad y cómo te estás enfocando en el mundo. Los 2 días más importantes de la vida, amigos míos, son el día que nacemos y el día que descubrimos para qué. Son los 2 días más importantes. El día que recibimos la vida y el día que encontramos su significado. Las personas que no encuentran significado en la vida viven una vida sin sentido, viven una vida amargado, se quejan de todo, amargan a los demás
y son vidas desperdiciadas. Y lo peor que puede haber en este mundo, y más ahora, que hay tanta gente que muere a causa del COVID o que quedan afectados a causa de la intubación, que luego no sabemos de cómo van a terminar sus vidas tan afectadas por todo ese tipo de problemas, que lo desperdiciemos porque no sepamos el para qué. No sepamos el significado que la vida tiene para nosotros, el para qué hemos nacido en esta época, para qué nacimos en nuestros padres. En el caso mío, de mi familia, ¿para qué vinimos a México? Nosotros vinimos a México por 5 años, nos hemos quedado 40 años y felices de la vida de estar aquí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Para qué tiene un significado que estemos aquí y no estemos en otro lado? Todo esto es lo que hace que tu vida tenga sentido y que cuando vengan los momentos difíciles de la vida, el sentido tan fuerte que tú tienes y le das sea la fortaleza de superar los momentos más difíciles. Paso 2. Ahora tus fortalezas. El insumo que tienes para todo lo que estamos viendo que puedes hacer. Hay 3 cosas que muchas veces confundimos. Y lo voy a explicar porque de verdad que es importante verlos por separado. ¿Qué es potencial? ¿Qué es talento? ¿Y qué es fortaleza? Hay gente que cree que es lo mismo y no es lo mismo, no es lo mismo. El potencial es la capacidad natural de crear, innovar, la inteligencia, cumplir con promesas, con objetivos, los objetivos personales. Todo esto es potencial humano. El potencial humano es un conjunto de nuestras creencias, nuestras experiencias, las habilidades, todo aquello que en la vida hemos ido integrando para ser quienes somos, incluso la personalidad. La personalidad es parte de nuestro potencial, porque nosotros usamos la personalidad para conectarnos con los demás y para lograr resultados. Entonces, la persona de cada quien que hemos generando durante la vida es parte de nuestro potencial. La gran desgracia es que el potencial no siempre se manifiesta y menos se aprovecha. Existen factores sociales, culturales y psicológicos que limitan que se manifieste en su plenitud. ¿Cuántas veces tú tienes personas cerca de ti que dices, tiene un potencial enorme, pero no quiere, no se da la oportunidad, no hace el esfuerzo? Sí, pero si él no hace el esfuerzo, la persona que lo tiene, menos lo va a hacer porque tú se lo vas a pedir. Esa es la gran frustración que tenemos a veces. Sí puedes llamar a la puerta y decirle, a ver, medita, piensa, pero generalmente la motivación sale de uno. Nadie puede motivar a otro. Podemos meter un caballo al agua, pero no obligarlo que beba. No vamos a poder obligar. Sí lo metemos al agua, pero no. Igual que un perrito, lo metemos al agua, pero no podemos obligar que beba. Porque el acto de beber es un acto personal del caballo o del perro que metemos al agua. Por lo tanto, esto es lo mismo. Hay mucho potencial en las personas, vamos a morir con mucho potencial inexplorado, mucho potencial desaprovechado y quizá esto va a ser el basurero más trágico que vamos a dejar en la vida. El potencial que hemos logrado conseguir por nuestras experiencias desaprovechado en el momento de nuestra partida. La ignorancia sobre nuestro potencial hace que nos asustemos con facilidad ante los retos. Evita que pensemos en grande, es decir, no puedo, yo no soy para eso, esto es muy difícil, no me quiero meter en todo eso. Fíjense que cuando Erich Fromm escribió este libro, El miedo a la libertad, él dice algo impactante, dice, la vida nos ha hecho seres libres porque no estamos condicionados como los animales a ciertos instintos primarios que a ellos ya les son dados. Nosotros no son dados esos instintos. Tenemos totalmente un libro abierto, en blanco, que tenemos que ir aprendiendo en la vida y tenemos que ir generando experiencia. Entonces, él decía, se nos ha dado lo mejor del mundo, que es la libertad, capacidad de decidir, capacidad de equivocarte y moverte a aprender, capacidad de cambiar de ruta cuando tú quieras cambiarla. Pero el hombre tiene miedo a la libertad, porque la libertad implica y te obliga y te compromete a tener resultados grandes y positivos. Y no los queremos. ¿Por qué? Porque hay que comprometerse, hay que trabajar, hay que decidir, hay que cambiar cosas. No, pues mejor estoy bien como estoy. Entonces, este miedo a la libertad hace que, de alguna manera, no pensemos en grande, tengamos dudas sobre nuestra capacidad y tengamos miedo al fracaso.
porque no le apostamos al potencial, le apostamos al miedo a que las cosas no se den en la primera vez que nosotros queramos que se den. Bien, bajamos la talla de nuestros desafíos al tamaño de nuestras aparentes capacidades. Y digo aparentes porque las capacidades que tenemos tampoco tenemos tan claro que las tengamos, o al menos al nivel que pensamos que las tenemos. Unos creen que tienen de más y otros, la mayoría, pensamos que tenemos de menos. Entonces, ¿cómo hay que estar en el camino correcto, en la parte equitativa, para saber que el concepto que tengo de mí sea el realista? O el concepto que tengo de que puedo hacer algo sea realmente verdad. De alguna forma tendré que poner a prueba y entonces sabremos que estas capacidades son o no son aparentes. Vamos a ver el tema de las fortalezas, que es fundamental en todo lo que estamos viendo. ¿Qué haces constantemente de manera casi intuitiva con un desempeño consistentemente alto? Aquello que haces bien, que además te encanta hacer y que levantas la mano cuando sabes que alguien necesita tal cosa y dices, yo me propongo para esto. En los equipos de alto desempeño se maneja mucho que en el momento de la división o de la repartición de roles, no es el líder que reparte los roles. El líder les dice a la gente, a ver, ¿en qué eres bueno tú que puedes participar en el equipo, en el negocio y en los propósitos y objetivos que estamos teniendo en estos momentos? Y las personas con madurez dicen, bueno, yo soy excelente comunicador, yo soy una persona que sé escuchar y me encanta escuchar a la gente, no interrumpo. Soy una persona que además, una vez escuchado, puedo llegar a hacer un cierto seguimiento, si la persona tiene una necesidad que yo puedo ayudarle, y lo hago a gusto. Bueno, pues yo quizá ese sería algo que puedo aportar. Estamos hablando que el talento tiene mucha relación, la formación de talento, con la parte física. En el cerebro hay una sustancia, una hormona que se llama mielina, que cubre ciertas neuronas, envuelve los axones de ciertas células y al envolverlas aumentan estas células la velocidad de transmisión del impulso nervioso, se hacen más activas. Cuando la capa de esta mielina es muy grande y envuelve muy bien las células, esas células se aíslan de las demás y al aislarse tienen mayor capacidad de pensamiento, movimiento y de precisión. Y ahí es donde se va generando el talento, ¿sí? El talento se va generando cuando uno puede llegar a tener esta precisión de pensamiento, de acción, etcétera, dirigido hacia un fin determinado. Entonces, la mielina puede cultivarse. Es más, la educación, el trabajo, la experiencia genera mielina, pero hay que hacerlo de forma activa. Por ejemplo, tenemos el caso de Mozart. Si el papá de Mozart no hubiese sido una persona que hubiera estado con él tanto tiempo, desde chiquito, estimulándolo, etcétera, posiblemente Mozart hubiera sido un compositor más de la corte de Viena de aquella época, pero no el genio que llegó a ser. Es decir, desde pequeño se va formando estas células, digamos, nerviosas con esta protección y este impulso de la mielina, ¿sí? Finalmente, el talento es un activo estratégico para lograr el éxito en la vida. Si no hay talento, únicamente con repetir lo que aprendemos, es muy poco lo que podríamos lograr. Bien, el talento genera patrones de pensamiento, de sentimiento y acción, con los cuales nacemos, que no siempre desarrollamos, pero que generalmente a la vida podemos llegar a desarrollar. Y lo desarrollamos formando destrezas y además el conocimiento de la información que aprendemos durante la vida. Cuando juntamos el talento, las destrezas, que son las habilidades que adquirimos, y el conocimiento que vamos adquiriendo y que vamos aprendiendo, esto nos permite un alto desempeño de manera sostenida. Hablamos mucho de competencias, pero la competencia no es otra forma que el reflejo de un buen talento o de una buena fortaleza. Y se manifiesta ya en las acciones que hacemos. Una persona talentosa es una persona competente en aquello que hace. Bien, desarrollamos desde pequeños conexiones neuronales a través de la educación. De estas conexiones que formamos, con los años, unas van a ser más fuertes y otras más débiles. Unas
van a construir unas carreteras en la vida que vamos a ir viendo que más o menos vamos haciendo bien, y otras van a ser nuestras supercarreteras, es decir, el potencial enorme, la competencia enorme, el talento y la fortaleza enorme que nos va a permitir lograr lo mejor que logramos en la vida o que podemos incluso lograr a futuro. Las sinapsis neuronales generan patrones de sentimiento, pensamiento y acción. Entonces, es bien importante descubrir en este momento, no podemos volver a la infancia, no podemos volver a la época de la escuela, pero sí podemos hacer conciencia cuál es el estado real de nosotros en este momento en cuanto a nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y las acciones que hacemos. ¿Cuáles son las pistas del talento? ¿Cómo me puedo dar cuenta que yo soy talentoso? ¿O cómo te das cuenta tú que eres talentoso? Primero, tendrás un desempeño superior sostenido. Te sale. No es que de vez en cuando, no, siempre, sostenido. Eres bueno. Además, el disfrute te da energía. Volvemos al Ikigai otra vez. Lo amo y soy bueno. Lo juntas. Te da energía. Y esto te da un instinto natural para decidir o para actuar. Es decir, lo sacas hacia afuera. Cuando hablas, te expresas desde tus fortalezas, tienes más energía, elevas el tono de voz, expandes tu vocabulario y gesticulas más. Y te puedes pasar 2 horas hablando de este tema porque tienes un montón de conocimiento y que te encanta compartirlo. Las personas que se encargan en recursos humanos, en las empresas, en la selección y reclutamiento de personal, es una de las cosas que hacen. Se dan cuenta que cuando alguien tiene el talento, bueno, allí se expanden, levanten la voz, los ojos los abren, es decir, el cuerpo se manifiesta de una forma totalmente equilibrada en este sentimiento que tienen de sí mismos y del talento que reconocen en ellos. Bien, creo que la mayoría de ustedes posiblemente conozca a la organización Gallup. La organización Gallup, desde hace muchos años, se dedican a investigar éxito en las personas para luego generar estos modelos de éxito, ¿no? Porque ya saben, por ejemplo, el proceso de cambio, experimentan en muchísimas empresas que han vivido el proceso, qué es lo que han hecho bien, qué es lo que no han hecho bien, y lo que han hecho bien lo manejan como modelo, digamos, de buenas prácticas. Han estado experimentando a personas, han estado desde hace muchos años, más de 4 millones de personas, una barbaridad de gente, y de esto ellos han sacado la existencia de 34 fortalezas. Ellos pueden llegar a través de un test que aplican, saber cómo estás de la primera a la última, cuál es la mayor que tienes y cuál es la menor. Es muy interesante porque aquí, si se fijan, pone una serie de fortalezas: analítico, armonía, personas armónicas. Aquí tenemos autoconfianza, carisma, competitivo, comunicación, conexión. Más abajo tenemos futurista, intelectual. Es muy interesante poder conocer cuáles son tus fortalezas más importantes y allí hacer este acto de reflexión que decía al principio para que te des cuenta qué tanto las estás aplicando. Porque hay mucho conocimiento pasivo en nosotros. Muchas cosas que sabemos, que tenemos, pero no sabemos que sabemos. No le damos el valor del impacto que podía tener si lo podíamos ejercer y hacer acciones con ellos. Entonces, es un ejercicio muy interesante. Les vamos a enviar una liga que tiene un costo. Y les voy a hablar de los costos. Hay uno de $20 que te va a dar las primeras 5 fortalezas más importantes. Nosotros siempre aconsejamos el de $5 porque a mí no me importa saber cuál tengo la última, no va a aportar nada saber cuál tengo la última, va a aportar cuáles son las primeras, que son las que puedo de una forma promover y puedo aprovechar. Entonces, el de $5 te va a dar tus primeras 5 fortalezas más importantes. Y el de $80 te va a dar
todas las fortalezas, las 34, de la primera a la última. Y es de verdad un ejercicio muy interesante de autoconocimiento y más en este proceso de reinvención. Hay que saber con qué contamos para ponerlo en acción, que eso es finalmente el material que tenemos. Nuestras fortalezas es el material más importante para entrar en este proceso. Bien, ahora vamos a pasar al paso 3, inventa tu futuro. Ahora, vámonos ya con todo esto que hemos visto, nuestra razón de ser, nuestro para qué, ya nuestro potencial, nuestras fortalezas. Bien, ahora, ¿cómo lo vamos a activar en el paso 3? Para esto, les voy a decir dónde me inspiré. Me inspiré en estos dos libros del doctor Mario Alonso Puig, un científico de alto nivel, una persona que ha investigado mucho todo el tema de la reinvención humana, del ir hacia adelante, el trabajar en uno mismo. Y creo que y aquí les pongo incluso las imágenes, por si luego quieren ustedes ver los libros, es muy interesante lo que maneja y nos hemos enfocado en esta metodología suya. Y él dice que hay 5 niveles, 5 cosas que hay que hacer para poderte reinventar realmente. Es decir, reinventar tu futuro, crear tu futuro. Punto número 1. Suceda lo que suceda, evita pensamientos disfuncionales. Cuando te llega un pensamiento negativo en la mente, quítatelo. Fuera, a la basura. Mándalo al medio, mándalo al entorno. Quítatelo de la mente. Esto es lo más importante. Primer nivel. Segundo nivel. Acepta la situación no como una carga, como un peso, como una obligación, sino como un regalo para crecer y evolucionar. De verdad, parece hasta cándido decir que el coronavirus puede ser un regalo para nosotros, pero yo te aseguro que sí lo va a ser. Si nosotros le damos el sentido correcto y nos vemos como protagonistas de este proceso histórico que estamos viviendo. ¿Sí? Quizá un día nuestros nietos nos van a preguntar, ¿y tú cómo viviste el coronavirus? Y tú digas, yo lo viví de esta manera, en lo positivo, y por eso estoy bien como estoy en este momento. Bien importante. No una carga, sino un regalo, una oportunidad. El nivel 3 dice, humildad, en reconocer que detrás de lo que experimentas hay un espacio nuevo. Sal y explora. Es decir, no te quedes únicamente con la percepción chiquita de lo que ves. Sal y explora. Mira más allá. Abre tu mente. El nivel 4, cuando te sientas herido, evita caer en echar la culpa al otro, en ver lo mal que el otro ha hecho, en lo negativo. No, al contrario, céntrate en lo positivo que pueda tener esta persona. Es decir, céntrate en lo bueno. Porque en lo negativo no lo vas a resolver, te va a dar una sensación de frustración y de malestar y finalmente te vas a convertir en una víctima de las circunstancias. Es decir, céntrate en la esencia de la persona, no en su apariencia, no en la percepción. La percepción que tú tienes de ellas es una apariencia, no sabes sus motivos. Entonces, céntrate en su esencia, en el ser de la persona, en lo bueno que puedas encontrar en ella. Y el nivel 5, dominio del ego. Esto es bien importante. La arrogancia, la soberbia, el orgullo, todo eso de que no, yo puedo solo, yo no necesito a nadie, yo sé cómo hacerlo, no tienes que venirme a decir cómo lo tengo que hacer. Esto es basura mental, ¿sí? No lo quieres hacer solo. Busca y acepta siempre la ayuda de los demás. Todo lo que esté cerca de ti puede ser tu maestro. Tu gato puede ser tu maestro. Una planta puede ser tu maestro. ¿De acuerdo? Que a pesar de todos los problemas que hay de contaminación, sale y da flor, y da frutos. Es decir, de verdad, ve el mundo como una gran oportunidad de todo lo que hay alrededor de ti, que son tus maestros y son los que te van a ayudar a enseñar lo que no sabes muchas veces o lo que no sabemos muchas veces para podernos preparar para esta etapa siguiente. Finalmente, en palabras del doctor Puig, Alonso Puig dice, tu actitud te llevará a tu altitud. Al final, es un tema de actitud. Es un tema de cómo vemos las cosas y cómo las interpretamos y cómo procedemos en consecuencia. Entonces,
Tu actitud te llevará a tu altitud. Queremos ser altos, queremos ser grandes, queremos ser gente sana, gente contenta, gente que a pesar de todas las dificultades que encontremos en la vida, encontrarle la parte positiva, encontrarle la parte creativa, constructiva, no positiva desde un punto de vista pasivo, sino constructivo desde un punto de vista activo. De verdad, la vida será otra cosa, la vida es otra cosa. Y bueno, de verdad, o sea, prepárense para sacar lo mejor de ustedes mismos y sacarlo en productivo, en positivo y para su propia satisfacción y la satisfacción de las personas con las cuales conviven.